Habiendo dicho eso y viendo la cara de nuestro querido amigo Jonathan Méndez, que pacientemente lleva una hora viendo a su cámara sin poder intervenir, espero que se unan conmigo a darle la bienvenida al señor Jonathan Méndez, que va a dar un enfoque distinto a estas propias políticas de integración en El Salvador. Muchas gracias, Jonathan, los dejo contigo. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir con ustedes esta presentación. Para mí es un privilegio el poder compartir nuevamente acá en SciencePo y luego de estudiar negociación y liderazgo en sus aulas. Es súper, me da mucha alegría realmente. Y inicio agradeciendo la oportunidad a los distinguidos colegas de SciencePo, a los miembros de la Asociación Avia Yala París, representantes de la Embajada de Francia, de El Salvador en Francia y las personas que están en este diálogo. Les agradezco profundamente la invitación a poder dialogar sobre los modelos de desarrollo social desde una mirada integral. Voy a compartir pantalla y me confirman si ven. Quiero agradecer nuevamente esta oportunidad. Es muy importante el poder compartir estos temas que son relevantes y sobre todo en un contexto como el del Salvador y en un contexto en Europa, en París. El tema que me invitaron a compartir esta mañana, o bueno, esta tarde, es Juventud, Medio Ambiente y Cooperación Internacional en El Salvador. Un nuevo modelo de desarrollo social, oportunidades, desafíos y aprendizajes desde los derechos humanos y ambientales, principalmente. Yo nací en San Salvador, he vivido en Soyapango toda mi vida, igual que el señor Goodman, crecí en un entorno de violencia, un entorno, no nos escapamos muchas veces de las balas, y creo que es relevante el poder dialogar y poder compartir esta mañana sobre este tema, que es el tema del desarrollo. Quiero arrancar diciendo, quiero comenzar esta intervención agradeciendo nuevamente, pero haciendo una pregunta y me gustaría que pudieran como eh, pensar un poquito, cómo construir un modelo de desarrollo que coloque a las personas, la dignidad humana y la naturaleza en el centro. Comienzo con esa pregunta, porque ningún desarrollo es sostenible si se ignora la juventud, la justicia social y la crisis ecológica. Y yo quiero iniciar con un contexto brevemente histórico sobre El Salvador. Para entender el modelo salvadoreño, hay que trazar una cronología clara de sus raíces históricas que entrelazan la guerra, la migración, la desigualdad y la respuesta de políticas fallidas, culminando en la integración social actual. Esta secuencia explica por qué las políticas de juventud deben abordar la migración, el trauma, las oportunidades laborales y el clima como ecosistema interconectado. Comencemos con la guerra civil salvadoreña. En 1980 a 1992, una guerra civil que dejó más de 75,000 muertos, desplazamientos, traumas intergeneracional entre una sociedad fracturada con violencia estatal y guerrillera. Eso exacerbó la pobreza rural y urbana con raíces en desigualdades agrarias heredadas de la colonia, donde el 2% de la población controlaba el 60% de la tierra. Esta guerra generó trauma intergeneracional, forzando la migración de cientos de miles de personas, principalmente hombres jóvenes, hacia los Estados Unidos en busca de refugio. Ya con los acuerdos de paz de Chapultepec, en 1992 se marcó el fin del conflicto, desmovilizando guerrillas y ejércitos y prometiendo reformas democráticas, justicia social y redistribución de tierras. Sin embargo, la implementación fue incompleta, hubo corrupción, impunidad, la globalización neoliberal profundizaron la desigualdad económica, dejaron a El Salvador con un PIB per cápita estancado y tasas de pobreza que alcanzaron el 50% en los años 90. Esta brecha alimentó la precariedad juvenil,
donde el desempleo superó el 20% y la falta de oportunidades convirtió la esperanza en desesperación. Ahí en Estados Unidos, esa migración masiva, nacen las pandillas, la MS y el Barrio 18 en Los Ángeles como autodefensa. Ahí en los 80 y los 90 nacen las pandillas transnacionales como la MS-13, el Barrio 18, inicialmente como grupos de autodefensa para inmigrantes latinos frente a la discriminación y pobreza. Las políticas migratorias estrictas de Estados Unidos, como la Ley de Reforma de la Inmigración de 1996, llevaron a deportaciones masivas. Más de 20.000 salvadoreños entre 1996 y 2005 volvieron a El Salvador. ¿Y qué pasó? Al regresar las maras, encontraron un país sin redes de apoyo, exacerbando la violencia pandillera en un ciclo de reclutamiento juvenil forzado, extorsión y control territorial. Ese control territorial del que estoy hablando, los estudios, los académicos, reportes sobre las deportaciones confirman cómo fue una exportación de violencia que reimplantó redes criminales agravadas por la pobreza estructural, no solo económica, sino emocional y política. Y la desigualdad, donde el 40% de los hogares salvadoreños vive en pobreza multidimensional. En los gobiernos anteriores, dominados por partidos de Arena y FMLN, respondieron con mano dura, políticas de extradición, estados de sitio, operativos antimaras, perdón, y ahí se implementó como en 2003 políticas de mano dura, que incrementaron homicidios en un 50%. Inicialmente era para desplazar las pandillas, pero no abordaron las causas, la raíz. Ante ese fracaso, recurrieron a pactos informales con pandillas que fueron documentadas y pues eso ocasionó la reducción de homicidios, pero esos acuerdos colapsaron y hubo una inestabilidad. Una inestabilidad. En el régimen de sección, bueno, el gobierno actual desde 2019 inicialmente negoció con las pandillas, según reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, diversas investigaciones de Guardian, ProPublica, New York Times, entre otros reportes internos del Salvador, en donde se involucran a figuras clave del gobierno de Nayib Bukele, como Ciris Luna y Carlos Marroquín, que era el director del tejido, que es actualmente funcionario y director del tejido social. Entonces, cuando se rompe la tregua del gobierno de Nayib Bukele a inicios de 2019 para poder ganar las elecciones, se implementa en marzo de 2022 el régimen de excepción que suspende los derechos constitucionales y detiene a más de 80.000 personas sin un debido proceso, y obviamente también se logra una drástica caída de homicidios. ¿Qué sucede? Este modelo, que se denomina inicialmente Plan Control Territorial, tiene diversas fases que evolucionan. Y la fase 6, en 2023, es la que crea la Dirección de Integración, en la cual el señor Alejandro es el director. Se disuelve el INCUBE, que también era el Instituto Nacional de la Juventud, que había sido creado para poder involucrar a los jóvenes en 2014, y también pues esta dirección de integración es la que busca reducir pobreza y violencia mediante políticas integradoras que ya mencionó el señor Alejandro. Obviamente nace también del desencanto de la unidad de tejido social con el tema de los cubos que hubieron, y que también fue el director de tejido social, Carlos Marroquín, acusado de los pactos con pandilleros, y hay audios, testimonios y fotografías también sobre lo que estoy mencionando. ¿Qué sucede? Hay desafíos en la participación comunitaria. También el tema de la integración no puede significar disciplinar, sino dignificar. Entonces, volviendo a esto, si la integración es integrar, se debe involucrar a la juventud, a todos los sectores sociales, porque la Dirección de Integración Social, si busca disminuir pobreza mediante políticas integradoras, también debe comprender el que opera en un contexto de limitaciones de derechos fundamentales, que es necesario. Esto ha repercutido
ha tenido repercusiones gravísimas en personas defensoras que han sido detenidas, como Ruth López, y también Alejandro Enríquez, y un pastor evangélico también fue detenido. El modelo que se implementa actualmente en El Salvador combina mano dura con programas sociales, que ya los mencionó el señor Goodman, y es bien importante dentro de este punto tener evaluaciones que permitan mencionar todo el desarrollo que se está logrando, que ha mencionado el señor Goodman, sin correr el riesgo también de politización, porque es importante ver la integración de una forma horizontal para tener legitimidad democrática. Eso como un contexto. En un punto inicial, la juventud de integración social es condicionada o es un paternalismo o emancipación. La juventud enfrenta trauma, como ya mencioné, intergeneracional, la guerra civil, la migración, las deportaciones, las maras, la violencia. Todo esto requiere justicia transicional, economía digna y salud mental, que ya también lo mencionaba el señor Goodman. Hay una pérdida de autonomía porque la eliminación del INJUVE y el fin del tripartismo que viola normas del OIT cuando se crea la Dirección de Integración Social, eso hace concentrar el poder, ya no se involucran los sindicatos, y también es importante este tema de poder dejar de centralizar el poder. ¿Y qué pasa? La condicionalidad educativa también genera debate, ¿es emancipatoria o genera control? Las becas reducen las brechas, pero Jonathan, ¿nos esperas un segundo? Ya no te estaba escuchando. No me van a acusar que fui yo, ¿no? El que se conectó. hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Ya, Sí. muchas gracias. Listo. Continúo. Con el tema de las becas, es importante analizar cómo complementan los estudios, pero hay que ver el tema de transparencia, la evaluación independiente, sostenibilidad más allá de los ciclos electorales y también el riesgo de politización que ya mencionaba. Es importante esto. En el medio ambiente, es importante entender cómo El Salvador está en el corredor seco, que esto ¿qué significa? Que esto hay una situación muy difícil de crisis ecológica que puede agravar la pobreza, la delincuencia, la migración. Las sequías no solo son crisis climáticas, sino también de desarrollo, de derechos, de supervivencia. Entonces hay un proyecto en que se quiere construir de CIFCO en un bosque que se llama El Espino, que es el pulmón de San Salvador. Entonces no hay integración sostenible si no se protege la naturaleza. También la juventud ha sido ignorada. Personalmente he liderado las ELECOI de 2022-2023, que es la plataforma, perdón, las conferencias locales de juventud sobre cambio climático. Y hemos elaborado documentos y ha quedado fuera. Se creó también la Plataforma Nacional de Juventudes, más de 30 organizaciones que han quedado fuera de decisiones. También el país no ha ratificado el acuerdo de Escazú. La idea, pues, con esta intervención también es dar propuestas que sea como buscar una agricultura inteligente, energía solar, ecoturismo, sectores que requieren un diseño juvenil también con alianzas entre el SICA, la ONU, entre otros. Todo esto es importante. Todo lo que estoy mencionando es porque un pueblo desarrollado cuida su casa común y el desarrollo debe ser coherente con el territorio, como ya lo mencionaba Alejandro. En ese sentido, la cooperación internacional como último punto, ¿qué sucede? ¿Cómo se le mira a la cooperación internacional? ¿Como una soberanía técnica que nos van a dominar o como una alianza ética? El apoyo francés, europeo, entre otras, pueden fortalecer las bases institucionales y la cooperación debe ser ética, cultural y respetar los derechos humanos y transparencia como fundamentos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, la Dirección de Integración atrae la inversión de grandes entidades y posiciona a El Salvador en un liderazgo post-conflicto del que he hablado, pero hay una tensión actualmente, porque El Salvador se está aislando de los mecanismos internacionales, de la ONU, el presidente no estuvo en la Asamblea General de la ONU en septiembre,
también no hacer caso a algunas recomendaciones de otros organismos, de misiones diplomáticas, de relatores. Yo personalmente trabajo directamente con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, haciendo el monitoreo del régimen de excepción y los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, y hay muchas recomendaciones que se les da a El Salvador y que no ha abierto al diálogo. Y por eso es importante mencionar que es importante ver esos estándares que puedan brindar transparencia en fondos públicos, que eso es muy importante, saber en qué se invierte el dinero de las personas salvadoreñas, que también yo veo como una oportunidad la Dirección de Integración, y por eso me tomé el atrevimiento de hacer como un pequeño FODA de las oportunidades, el alcance, la transparencia. Actualmente tiene oportunidades, tiene una gran oportunidad, y con esto quiero ir cerrando porque es un liderazgo regional post-conflicto, trae inversión, se puede exportar un modelo de desarrollo, pero con seguridad y con respeto de los derechos humanos. Y también hay una amenaza que es el conflicto, la percepción del uso político que se le pueda dar a esta institución pública, la erosión de la sociedad civil en un contexto muy difícil de régimen de excepción, que ya no es excepción, sino ya es más permanente, y también la saturación operativa que pueda tener, porque está centralizándose muchas cosas que habían instituciones como el INSAFOR y otras, el INJUVE también, que obviamente las absorbe, pero eso genera saturación operativa. Y es importante lograr el tema de la auditoría, la transparencia y poder revisar y ampliarse regionalmente con el diálogo y no aislarse. Entonces, ese modelo de desarrollo es importante verlo a través de un desarrollo con seguridad, pero una seguridad que implique los derechos humanos, el respeto sin la erosión de la sociedad civil, como con la ley de agentes extranjeros, que también es para erosionar más a la sociedad civil, y bueno, ahora la reelección indefinida que permite al presidente mantenerse en el poder. Entonces, todos estos elementos, así que la juventud es semilla y memoria, que está herida, expulsada por la guerra, por la pobreza. Es importante apostarle a una ecología y una paz. La integración no se impone, sino se teje desde los pueblos. También el desarrollo significa justicia al ritmo de la tierra. Integrar es dignificar la diversidad, y seguridad sin derechos humanos es silencio impuesto. Las personas jóvenes son la esperanza y no el riesgo, y la transformación requiere justicia, transparencia y oportunidades reales. Este modelo salvadoreño en diálogo internacional debe expresar esa humanidad compartida, y así que es importante no la imposición, sino el diálogo. Por eso me tomé la oportunidad de poder brindar este tipo de presentación para entender la complejidad del modelo salvadoreño, que sí es complejo por la situación que vive el país y que probablemente muchos países quieran seguir, o por ejemplo, mencionas que México pueda retomar el modelo de El Salvador, pero ¿qué significa dialogar con criminales? Y pues es difícil. Bueno, he estado en Colombia, en Medellín, que es famoso por el tema de los cárteles, el tema del diálogo existió en su momento, pero obviamente es bien difícil porque hay una sociedad, una perspectiva pública que obviamente es muy complejo este tema, pero hay que hablar la realidad y la verdad, y estoy abierto a las preguntas, la respuesta, y gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Jonathan, por unirte, aunque estemos a larga distancia. Bienvenido, como siempre.